Pues si les parece vamos a continuar. ¿Todos estaban en la charla de antes? Sí, ¿no? Bueno. Es un poco complicado que la vuelva a repetir. Bien, si les parece entonces vamos a seguir. Recuerdan que estábamos con el tema de las trampas. Ya deben de estar ustedes un poquito saturados con tanta trampa, ¿verdad? A ver si la vamos terminando y vamos encontrando a ver si esto tiene algún tipo de solución o alguna forma de afrontarlo de manera distinta. Seguimos con las trampas, pero ya mucho más rápido, ¿no? Esta seguro que les suena. Es la prueba de confirmación. Bueno, lo que ocurre es que normalmente el cerebro decide antes de que nosotros conscientemente lo hagamos. Y entonces, cuando vamos a decidir algo, lo que puede estar ocurriendo es que estamos buscando cosas que estén de acuerdo y que confirmen la decisión que ya tenemos tomada. Eso hay que tener una conciencia plena de que no estamos buscando pruebas de confirmación exclusivamente, sino que realmente lo que estamos haciendo es buscar una solución objetiva al problema que tenemos delante. ¿Ok? Bueno, este señor, que no es el inventor del tocino, Francis Bacon, sino que es un filósofo bastante importante, ya decía, y esto lo decía, creo que era en el siglo XVII, que una vez expresada y establecida una proposición, el entendimiento humano fuerza todo lo demás para añadirle apoyo y confirmación. Ojo, que a lo mejor muchas veces nos encontramos buscando cómo confirmar nuestra decisión en vez de estar realmente preguntándonos si hemos escogido o hemos planteado las cosas adecuadamente. Y dirán, bueno, ¿y esto cómo lo arreglo? ¿Cómo me doy cuenta? Pues oigo, una cosa que se inventó, no saben quién lo inventó, es una organización que cuesta hablar de ella, fue la Inquisición, que era el abogado del diablo, salió exactamente de la Inquisición, y el abogado del diablo es aquel que se pone a tu lado y está preguntándote por qué estás tomando las decisiones, si realmente lo estás haciendo adecuadamente, y obligándote a que tú te preguntes si no estás, o sea, justamente intentando confirmar lo que de una manera inconsciente ya decimos. Bueno, otra es la trampa de la expresión. Venga, tiene un valor incalculable cómo planteamos los problemas, cómo los enunciamos. O sea, muchas veces de cómo se enuncia, ahí está implícita la respuesta. No es que esté bien o esté mal expresada, sino, por ejemplo, y eso en su entorno ustedes lo van a ver claramente, expresar algo en términos de pérdidas o de ganancias es absolutamente un cambio radical. Tenemos entre 4 y 5 veces más aversión a la pérdida que nos motiva la ganancia. Es decir, vamos a estar huyendo de la pérdida mucho más que persiguiendo la ganancia. Y seguramente en el entorno que ustedes están haciendo, cuando uno maneja números, es una cosa que realmente puede tener un peso importante. Aquí, pues bueno, aquí lo que hay que hacer es jugar justamente con la formulación del problema, ¿no? Reformularlo de diferentes maneras, buscar a alguien que te ayude a ver si él entiende lo mismo que tú y no hay una orientación implícita, tal como se ha planteado. Hay que examinar el proceso adecuadamente y, sobre todo, ya le digo, estructurar bien la expresión. ¿A qué les impresiona esto? Esto es rigurosamente cierto. Hombre, está en un bucle, pero esto que están viendo es real. No sé si conocen, hay un grupo de rusos y ucranianos que están con una verdadera regadera, que juegan a esto. Entonces uno encuentra pues unos vídeos y unas fotografías verdaderamente espeluznantes, porque hay gente que no tiene un exceso de confianza absolutamente incalculable. Y dirán, bueno, pero yo no me voy a colgar de una mano a ¿cuánto? 400 metros de altura, 300 metros de altura, como ven, encima viendo la cámara, sonriéndolo y pasándoselo bien. Esto sí que es confianza, y lo demás son, vamos, mire, esto es un poco de la misma saga, ¿no? Entonces, aquí, aunque no sé muy bien, Don Moore y Paul Henry, en un artículo de este libro, pues hablaban qué quiere decir el exceso de confianza. Miren, seguramente sea una de las cosas más relevantes por las que uno se equivoca cuando toma decisiones. Pero además el exceso de confianza ni siquiera es un concepto homogéneo, porque tiene que ver con esas tres cosas. Exceso de precisión. Ese sería el primer factor. ¿Esto qué quiere decir? Estamos completamente seguros que nuestro juicio es acertado.
tenemos ninguna prueba que es así. Entonces estamos seguros que nuestro juicio no admite ningún tipo de contradicción. Sobreestimación. ¿Qué quiere decir la sobreestimación? Nosotros somos más listos que la media, por resumir, pensamos. ¿Qué me van a contar a mí? Con lo listo que soy yo, pues fíjate, esto es imposible que yo hierre. Y además lo voy a hacer mejor que la mayoría en cualquiera de las situaciones. Esto nos lleva, el tema del exceso de confianza, normalmente a tener muchos problemas en la toma de decisiones porque nunca nos preguntamos si realmente somos tan buenos como pensamos. Y si realmente esa conciencia de la confianza que nos ayuda a mantenernos un poco a flote, pues es tan precisa como dice. Yo les puedo asegurar que no es tan buena. No es tan buena. Uno tiene que preguntarse si el nivel de confianza que nos estimula para hacer las cosas es tan alto como es, y preguntarnos continuamente si tenemos el criterio suficientemente formado, si somos tan precisos como decimos, sin caer en pensar que vamos a fallar, pero preguntarnos, porque el exceso de confianza es quizá uno de los que nos puede llevar a un sitio más equivocado. Bueno, hemos hablado antes de algo parecido, ¿no? Hemos hablado de la prudencia, pero ahora es el exceso de la precaución, y ahora hablamos del tema de la prudencia. Esto normalmente, y voy a pasar muy rápido porque es muy parecido, tiene que ver también con las anclas que nos hayan colocado en el camino y el miedo al fracaso. Igual que otro, trampa, ya vamos terminando la 17, la última, es pensamos que recordamos perfectamente. Aquí hay gente dedicada a las neurociencias y sabremos, yo siempre digo que en nuestro cerebro es nuestro peor enemigo. El cerebro tiene una enorme capacidad para engañarnos. Nosotros no tenemos la capacidad de recordar las cosas con precisión, pero nuestro cerebro nos hace creer que sí. Entonces, echamos cuenta de nuestra memoria y lo que hace el cerebro es esas lagunas las rellena con una historia que es consecuente con el resto de cosas que tenemos. Y realmente creemos que recordamos perfectamente, pero les puedo asegurar que tienen un grado de ineficacia en su memoria verdaderamente tremendo. O sea, que también pregúntense no solamente si son tan buenos como creen que son, sino realmente si lo que están recordando es cierto, porque lo podemos asegurar con toda severidad, y yo les puedo asegurar que no, pero que hay un mecanismo neurológico que hace que nos engañe nuestro cerebro otra vez. Hay lagunas, las relleno de cosas que son coherentes pero no son precisas. Especialmente si ocurrieron no hace demasiado poco tiempo. Cara y cuánta trampa, ¿eh? Yo no me atrevo ni a resumirlas, porque hemos hablado de 17, imagínense, tendría un poco que volver a hablar, ¿no? Son muchas. Proporcionaré, por supuesto, la presentación con las notas, porque si no es un poco difícil manejar todo esto, y yo espero que saque muchas conclusiones, por lo menos para estar precavidos. Como han visto, son demasiadas como para estar seguro que las decisiones que tomamos son las oportunas. Bien, y ahora vamos a hablar de otro tema muy relacionado. ¿Qué es? Esto de decidir es mejor que decida yo que lo decida con otros, ¿no? Si tengo que hacer una cosa importante, ¿qué la hago? ¿La hago solo en mi soledad? Porque me ponen anclas, me pueden manipular, o bien lo hago con un grupo. Hay veces que no pueden elegir, otras sí. Bueno, el ejemplo es Google. Google acierta casi siempre, o acierta muchas veces, porque tiene toda la información del universo. Es decir, contar con más información, en este caso, de mucha gente, pues nos da una precisión importante. Mire, voy a argumentar el que los grupos dan mejores soluciones con una película que todos ustedes habrán visto, que es si quieres ser millonario, el famoso concurso americano de preguntas, y que Slumdog Millionaire, se darán cuenta que mi inglés es penoso, pues este Slumdog Millionaire hablaba justamente de una historia en la India alrededor de este famoso concurso de preguntas. Y entonces es curioso, se hizo un estudio realmente a lo largo del concurso, a lo largo de toda la historia, de realmente quién era más preciso en acertar, ¿no? Entonces se vio, recuerden que cuando uno no sabía la respuesta, había 3 opciones y le quitaban una, ¿no? Le dice, pues esta no. Eso, el azar, si uno no lo sabe, le da el 50% de acertar o una u otra, ¿no? Recuerde que había un segundo paso, que eran los expertos. Antes ha salido el tema de los expertos, ¿no?
que nos hemos puesto a caer de un árbol enseguida, todos. Y entonces, ¿qué pasaba con los expertos? Los expertos acertaron a lo largo de la historia del concurso el 65% de las veces. Y eso que eran especialistas en los temas. En teoría era una persona preparada para saberlo, pero era uno. Fíjense qué ocurrió cuando lo que se hacía era preguntarle a la multitud, que acertó el 91% de las veces. Realmente, las decisiones de mucha gente suelen ser mucho mejores que las decisiones de poca gente, aunque haya expertos. Otra vez, la posición del experto, si la ven, es solamente un 15% superior al azar. Aunque lo que suele ocurrir en las decisiones de grupo, que a veces uno se está sacando los ojos, mucho más por discutir el camino a seguir que no por la decisión que hay que tomar. O sea, los problemas que vienen en las decisiones de grupo es que discutimos cómo llegar allí, pero que casi lo que menos importa es dónde vamos a llegar y qué solución le damos. Entonces, esto es lo que acaba desgastando las decisiones en grupo. ¿Y cómo tienen que ser? Hombre, no tiene que ser como este grupo de elementos, pero cuanto más diverso mejor. Es decir, un grupo de un departamento con una formación parecida, con una estructura parecida, con una mentalidad parecida, resultados mediocres. Diversidad. ¿Por qué la diversidad? La diversidad por una razón. Porque mire, es improbable que se alineen. O sea, si la gente tiene diferentes edades, diferentes posiciones y diferentes orientaciones, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo, aunque sea de una manera intuitiva, para ir en la misma dirección, porque cada uno tiene una forma de pensar. Y porque además la capacidad de aportar soluciones, que es una cosa importante para el tema de las decisiones, es mayor, porque justamente está condicionado por esta diversidad. Porque además hay una cosa que se llama el Herding, que es buscar el gregarismo. Antes lo hemos hablado, no es lo mismo que la paradoja de Abilén, pero es algo similar que nos puede verdaderamente perjudicar, que es que para tener tranquilidad emocional nos sumamos a los demás. Nos sumamos a los demás y nos dejamos llevar. Mire, y aquí se hizo un experimento divertidísimo. Se hizo un experimento por unos psicólogos que intentaba hacerlo de la prueba social. O sea, esto se llama prueba social. Que es que se fueron a una esquina. Ellos no, unos señores. Y pusieron a un señor. Uno. Y se puso mirando al cielo, así. Uno. Y se pararon unos cuantos. Durante 60 segundos solo, ¿eh? O sea, que fue un tema controlado, no es que fueron a ver qué ocurría. Al cabo de unos días, llevaron a 5, en la misma esquina. Los 5 así. Se pararon 4 veces más personas, a lo mismo, a mirar al cielo, no había nada, por supuesto, que en la primera ocasión. Cuando subieron a 15, se paró el 45% de los peatones que pasaban. Y no había nada. Esto es gregarismo puro. Esto es lo que ocurre cuando vamos en la autopista y se estropea un coche. Y el efecto mirón, el efecto, voy a ver lo que hacen todos, voy a mirar aunque no me interese, ni lo que me interesará a mí, y que se estropea ese coche asqueroso. O sea, es que no me interesa nada. Pues eso lo que lleva es que tú te sumas, sin querer, a lo que está haciendo la mayoría. Y este es el herding. Este herding que nos lleva, pues eso, a sentirnos confortables con una decisión que podríamos estar discutiendo, nadie te conduce a ella. Aquí no es el efecto Abilén, pero tú dices, bueno, pues ya me viene bien, no me tengo que pelear, me encuentro confortable y me dejo llegar, porque además estar en la multitud me da seguridad, es una protección, digamos, añadida. Y claro, a andar, ¿cómo se aprende? Se aprende andando. A nadar se aprende nadando, ¿no? Y a tomar decisiones se aprende tomando decisiones. Pues no, esta es la dificultad, que es que no se puede aprender a tomar decisiones tomando decisiones, porque uno puede pasarse toda la vida tomando malas decisiones sin aprender. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos no vemos el resultado de nuestra decisión, no somos capaces de asociar qué hice bien y qué resultado obtuve, porque entre otras cosas hay efectos que se producirán a largo plazo y que no están visibles. Con lo cual, no se aprende a tomar decisiones, uno no puede estar seguro porque haya tomado mucho.
otra vez el efecto gurú de las decisiones pues queda trastocado porque no se va a tomar mucho mejor simplemente por tomar. Lo que es seguro es que una buena decisión es aquella que nos reporta más beneficios. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué podemos aconsejar? Pues mire, quizá todo lo que he estado comentando yo ahora, a lo mejor una manera de resumirlo sería juicio imparcial, no me dejo influenciar, moderado, mantengo las emociones, fuera del momento de la toma de decisiones, y me tengo que proteger de los sesgos y de los prejuicios, de los sesgos que yo tengo, de los que me da el vecino. O sea, que es algo tan simple como esto, pero tan difícil como esto, ¿eh? Normalmente ni tenemos un juicio imparcial, ni lo hacemos en las mejores condiciones, y normalmente estamos influenciados o por el entorno o por los compañeros. Y esto, evidentemente, pues no tendría que ser así. Porque además, fíjese, pasa una cosa curiosísima cuando tomamos decisiones. Nos protegemos de aquellas cosas que son menores y no de las grandes. Y voy a hacer una prueba. Estoy seguro que ustedes tienen un seguro, ¿no? La mayoría tendrán un seguro por si se les estropea el coche, por si se les rompen los cristales de la casa. Hay un estudio que indica que menos de la tercera parte tiene un seguro de vida que le proteja realmente de una cosa que es muchísimo más importante. Entonces, solemos tener una precaución hacia las cosas menores, pero verdaderamente hacia las gordas no tomamos esa precaución de protegerlos, ¿no? Y otra historia. Y esto es, vamos, y entonces, ¿qué actitud debería yo tener ante los problemas? Pues la actitud que yo tengo que tener es lo que se llama un cambio de mentalidad deliberativa a ejecutiva. Y me voy a explicar esta historia del vuelo 1549 de la US Airways en enero del 2009. Recordarán que fue un avión que aterrizó en el río Hudson, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo no estaba allí, pero lo vi. Y como caía de eso, dije, ¿se han matado? Pregunté. O sea, pensé, ¿se han matado? Porque se veía como el avión pasaba por encima de la autopista. Pues no se mataron. No se mataron porque, claro, eso es un momento de tomar decisiones críticas. Entonces el piloto explicó cuál había sido su proceso mental, y lo primero tuvo una mentalidad deliberativa. Es decir, él despega, aparece, no creo que fueran los mismos gansos de antes, recuerdan del señor, pero eran otros. Los gansos nos rodean, entonces apareció una bandada de gansos que estropearon el avión. Entonces, él empezó su proceso mental. No puedo llegar, no recuerdo los aeropuertos, no puedo llegar a este aeropuerto, eso era el proceso deliberativo, en la que yo analizo las soluciones que hay a mi alrededor. No llego, perdía potencia, no iba a llegar a los aeropuertos, y entonces tuvo que hacer algo que normalmente nos solemos atascar ahí, ¿no? No puedo hacer una cosa, no puedo hacer la otra, estoy pensando y a lo mejor se me pasa la razón, se me pasa el momento de decidir. El momento deliberativo fue en el momento de decidir, en el momento de sacar la iniciativa de ejecutar y de hacer algo que realmente pudiera ser una solución. ¿Qué hizo? Pues decidió algo que había que atreverse a hacer, que era, bueno, estoy perdido, no tengo un aeropuerto, me voy al río Hudson de cabeza, no se conoce que un jumbo haya aterrizado en el río Hudson sin que se hayan ahogado todos, pero yo lo voy a intentar. Caray, pues el tío, fíjate, lo hice, hasta los números se hizo para que flotara. Pero el caso es que nos ahogó la gente, yo creo que hubo muy pocos muertos, y realmente fue así. Realmente fue un cambio que además ni siquiera inventó él no lo sabía, pero hay una cosa que se llama el Kaizen, que además ustedes que están en temas de gestión lo conocen perfectamente, porque es una filosofía de gestión que especialmente en las empresas de automoción funciona muy bien, en la que lo que hace es un proceso de planificar, ejecutar, pero a la vez estar viendo qué efectos va generando eso que he realizado para reformar la decisión que tuve. Y entonces es un proceso de mejora continua, que es lo que es el Kaizen, y como todos lo conocemos, que por cierto se llama Change Good, que sería la traducción en inglés, ¿no? Bueno, y lo que decía, y ya después de todo esto, después de este maremágnum de desastres y de dificultades, realmente ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mire, yo les voy a recomendar 3 sistemas para decidir que son más simples que en España digamos que el mecanismo de Google, que es la tecnología que hay alrededor de meter una bolita en un agujerito. Es decir, una cosa simplísima, porque si no, no van a funcionar. Entonces el primero es el RAP. Les recomiendo, si pueden ver, alguna entrevista o alguna charla de estos señores.
que además son hermanitos, yo no sé cómo la genética es tan fabulosa con ellos, se llaman Dalhead y Chiphead. Entonces estos hombres también trabajan alrededor del tema de las decisiones. Y entonces han planteado un sistema muy simple que se llama el RAP. No es eso que se come, sino que dice: primero, si tú tienes que tomar una decisión, aumenta las opciones. Hay más opciones de las que ustedes tienen delante a la hora de tomar decisiones. Y está directamente relacionado el número de opciones que ustedes tengan para que la decisión sea mejor. La peor es un sí, un no, o entre esto y aquello. Ahora incluso se lo puedo demostrar que es así. Contrasta las suposiciones que tienes, toma distancia, míralo sin apasionamiento y luego, desde luego, prepárate también para errar porque puede ser lo más normal. Miren, como dijo aquel, el 95% del tiempo lo pasamos conduciendo en línea recta. Lo que determina dónde llegamos son los giros que vamos tomando a lo largo de la carretera. Las decisiones que tomamos, aunque el 95% del tiempo, repito, lo estemos pasando en línea recta. Lo que le decía, lo primero cuando se enfrentan a un problema es que cuantas más opciones ustedes tengan y más generen, más posibilidades de acertar tienen. Que solemos pensar que es completamente al contrario, ¿eh? Entonces, aquí también se hizo un estudio de las decisiones que había tomado una serie de empresas en Estados Unidos. Y se observó que cuando habían tenido que decidir entre un sí y un no, el 45% de las veces habían fracasado. Cuando había más opciones que un sí y un no, solamente el 25%. Y eso hay más estudios que corroboran que una de las primeras opciones que tenemos que tener, tengo delante esto, pero yo solamente tengo que escoger entre esto y esto. ¿No habrá otras cosas que realmente me lleven al mismo lugar y que debería de considerar? Eso es un efecto absolutamente fundamental. Contrasta tus suposiciones. Este es